Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. Bidea buruaturakoan lehen gora itzuliko gara. Solas txikietara, paisaia begiztatzera. Amaren sabelera. Esku aurrarekin iturriko ura edatera. Hola Arturo, salgo súper emocionada de un show de poesía escénica que yo creo que te va a flipar y creo que encaja perfecto para el podcast y para lo que estabas buscando. Espero que te sirva. Es de un chico que es un poeta y escritor que se llama Asier Larrechea y hace un show con sus padres, cuenta un poco la historia de Navarra, de los escolares. Bueno, te paso el vídeo y le echas un vistazo. Creo que te va a molar un montón, ya me dices. Un besito. Paisaia izatera. Bueno, acabo de profundizar en la obra y en el show y en la vida de Asier y me parece que encaja, pero perfectamente en lo que estaba buscando, porque creo que hay muchísimas cosas que no se saben de Euskadi, de Navarra, de toda esa zona, y que alguien como él lo hace con una sensibilidad tremenda, además a partir de sus propias búsquedas y de su propia vida. Y además creo, si no me equivoco, hay algo ahí que no lo dice muy abiertamente y que esconde una historia periodística alrededor de su familia que me encantaría que pudiese explorar. O sea que, bueno, habla con él, a ver si quiere, y muchísimas gracias. Es que brilla como la tierra y la raíz. Estamos haciendo un viaje de ida y de vuelta al lugar de origen que todos y todas tenemos, ¿verdad? Y recomponemos de esta manera, o en este caso yo, a través de la literatura, todas esas aristas, esos lugares que dejaron por reordenarse, y más bien representamos, como veis, esta reunificación o representación familiar. ¿Qué necesitábamos contar? Eso lo juro porque son historias que están... Llegué a casa y lo primero que me dijo fue: bienvenido a Euskal Herria. Con la muerte de esas dos personas. No mientes. Voy a repartir Galicia, os voy a dar una herencia de puta madre. En una frontera cerrada y detrás de la valla solo veo casas mientras suena la llamada a la brasa. Historias que están aquí al lado a un metro y que no se dan en la prensa. In situ. Historias a un metro de distancia. Bai erran... Ni hemen ikusten aste beti guzik, zer nutzote? Baina, lasai, joan egitu, txikan beldurrika, lasai, beste egetuko jo. Ikusteko le baina bita, nuntzak? El bosque es como la vida en familia. Es tu familia el bosque, a nosotros. Eso, y si algún día tienes alguna presión o esto, darles al bosque, me cago en Dios, andas allá, taca, y ya vuelves ya tranquilizado. Y también te lo que he dicho, la abrazas a un árbol y el árbol te da energía y sí, la naturaleza esa es la mejor medicina. Habrá tantas medicinas, pero mejor que la naturaleza no hay ninguno y no van a inventar. ¿Cómo está? Salió hasta allá arriba, el bosque. Y hacía mucho frío también, a veces me helaba hasta 10 bajo cero. Yo estaba hasta 17 bajo cero en un bosque también, pero te haces a eso y un poco duro, y ya cuando has visto a esa gente que igual antes le veías diariamente o cada 2 días, pues a ver qué tal has pasado, venía esa historia, a ver si habías pasado. Este es mi padre, Pachi. Yo lo llamo poeta del bosque. Es fundador del club Baztán Bidasoa, donde cada fin de semana entrenan, almuerzan y donde la familia y los amigos pasamos el rato.
que sabe. Mi padre ha sido durante años campeón del levantamiento de piedras de 100 kilos y de las carreras de chingas. Las chingas son unas pesas que debes llevarlas una en cada mano, la mayor distancia posible. Él es el brazo derecho de mi tío Donato, uno de los aizkolaris, cortadores de troncos, más importantes de las últimas décadas. Ambos vivieron su infancia en un caserío, un lugar donde guarda esas esencias vascas como forma de vida. Todo giraba alrededor del caserío. Ahí nacieron también los deportes rurales. Yo no echo de menos de eso, por eso. Claro. Yo por eso estábamos allá, pues vivíamos en nuestro mundo tranquilos. Tranquilos, ¿verdad? Tranquilos. Hoy estamos más ajetreados. Sí. Hoy vivimos más corriendo. Tenemos de todo, pero estamos viviendo corriendo para mí. Demasiado deprisa. Pero nosotros allá, trabajando, desde muy pequeño, estábamos haciendo algo. Claro. Todo lo que podías en casa, hacíamos nosotros. Y era así todo el mundo en el entorno donde estábamos del caserío. Había para entonces también otra gente que vivía bien, pero en otros sitios. Pero nosotros donde estábamos, a una hora del pueblo, en un caserío, allá justamente una luz pequeña, como a los tiempos se iba, y con candiles, y como podíamos allá estábamos, pero no sé, ¿verdad? Vivíamos así. Y luego el pan y eso venía cada 2 o 3 días, una camioneta al barrio y cogíamos de allá el pan y el vino y esas cosas. Y así funcionamos, así. Sí. Y felices, ¿no? Y bueno, entonces en aquel momento sí, en aquel momento estábamos allá, claro, veías en otros sitios, claro, no teníamos ni televisión ni nada. Nosotros hasta los 20 años yo no tenía televisión en casa, hasta que vine a vivir a Vera. Así que solo escuchábamos la radio. La radio, ¿verdad? Y de la radio, de escuchar a ver, pues hay una diferencia. Sí. A mí me gustaba terrible. Yo había en aquel entonces un tal Baserri, que echaba todos los días a la 1 el discurso del deporte rural. Y yo eso no faltaba, si podía escuchar eso. Que decía de todo, de los bueyes, de levantadores de piedra, de hacha. Pero yo en aquel entonces, pues igual no pensaba que iba a estar donde he estado. Pero bueno, al final he llegado ahí arriba en todo, he ganado todos los títulos y bueno, eso fue como, no sé cómo decirte, de un milagro, no sé. Crecí en el Valle del Baztán, cabecera del río Bidasoa, entre montañas verdes que nos aislaban y nos daban una personalidad propia. Crecí con una hacha pequeña a mi lado y cuando era niño levantaba piedras de madera. Mi destino parecía estar escrito. A 5 kilómetros del club está el frontón de Don Esteve. Allí se disputan muchos de los campeonatos de cortes de troncos. De hecho, allí participé en el campeonato de aizkolaris juveniles de Euskal Herria. Tenía 17 años. El peso del apellido Larrechea y la cadena que llevaba enganchada al pantalón blanco y el pelo teñido de colores me diferenciaba del resto de aizkolaris. Recuerdo los gritos en el frontón, la tensión, la expectación en torno a mí. Un campeonato de aizkora consiste en cortar hachazos, troncos de diferente anchura. Esto que para cualquier persona puede llevar bastante tiempo, para un aizkolari es una cuestión de minutos. Y allí estaba yo, cortando un tronco detrás de otro, con mi padre animándome desde las gradas. Y yo pensando que además de la cadena y el pelo teñido, había algo más que me diferenciaba del resto de mis contrincantes. Yo no quería estar ahí. Al quinto tronco, vi cómo mi pantalón blanco empezaba a encharcarse de rojo sangre. Sangre que brotaba de las manos que empuñaban el hacha. Los gritos de mi padre habían parado, los hachazos de mis compañeros seguían, y yo no dejaba de mirarme las manos. Solté el hacha. Aquel día me retiré del campeonato y para siempre de los deportes rurales. Mi padre y yo nunca hablamos de ello hasta hace poco. Hoy, después de más de 20 años, he decidido volver con él al frontón de Don Esteve. Aquí estuvo. No solo aquí, eso fue en un pueblo de la comarca de Pamplona. Y aquí también de Euskal Herria, cuando sangrabas de la mano, aquí fue en este frontón. ¿Qué recuerdas, Aita, de ese día? Aita, ¿te acuerdas algo de ese día? Bueno, la hostia, aquí... ¿La vergüenza? No, la vergüenza, joder, este que se quedaría ahí con manos sangradas y la hostia sin hacer
Claro, mucha gente no, y aparte mucha gente decía, joder, es el hijo de tal y esto, y como hemos sido nosotros bastante duros, y esto retirarse. Cuando cumplí 16 años, el valle se me hizo pequeño. La música, la literatura y el cine se expandían más allá de esas montañas. Empecé a ir a Pamplona, a escuchar rock, y aunque nunca llegué a sentirme cómodo en un solo lugar, allí me sentía fuera de todo. Creo que en realidad he tenido suerte de haber podido elegir y que mi familia me haya apoyado. No todos los Larrechea han tenido esa misma suerte. A mi tío Marcelino le pasaba algo parecido a lo que me pasaba a mí. No quería dedicar su vida al deporte rural como sí habían hecho sus hermanos, mi padre Pachi o mi tío Donato. Mi tío Marcelino convivió durante años con una enfermedad mental no diagnosticada. El 17 de junio de 1996, como dice mi padre, perdió la luz. Pamplona, 2 de julio de 1997. Querido hermano, Hechos probados. hoy te escribo esta carta por 2 motivos. Se declara expresa y terminantemente probados por así haberlo declarado el jurado en su veredicto que el día 17 de junio de 1996, sobre las 13:50 horas aproximadamente, el acusado Marcelino Larrechea... El primero para saber si te encuentras bien. Y el segundo, para pedirte el favor de que te pases por la SEAT, donde se encuentra depositado en el garaje el coche de mi propiedad. Que al ver acercarse caminando hacia dicho lugar por el puente El Gorriaga a una mujer que no conocía, Marcelino Larrechea se bajó del indicado vehículo y cogió del interior del mismo una escopeta de su propiedad, marca Franchi, modelo Saut número 54. Ya te mando la autorización, pues el teniente coronel, primer jefe de la Guardia Civil de Navarra, me ha comunicado por escrito que se encuentra allí depositado. Se situó detrás de unos contenedores de basura ubicados en la plaza indicada. En el maletero del coche hay 4 motosierras, y si levantas la tapa del motor, se encuentran encima de la rueda de repuesto cadenas. Las sacas y las metes en tu casa. Que realizó 3 disparos contra María Teresa González Rodríguez. Que los 2 primeros disparos los hizo cuando María Teresa González Rodríguez estaba a una distancia de 13,20 metros. Da recuerdos y besos a tu mujer y a tus hijos. Yo por aquí estoy muy bien. Que María Teresa no pudo defenderse. Que inmediatamente después de efectuar los disparos contra María Teresa en el mismo lugar y con la misma escopeta, el acusado Marcelino Larrechea Lizardi se efectuó un disparo en la cabeza con una intención de quitarse la vida, afectándose la parte izquierda de la cara y del cuello. Se despide de ti, tu hermano, Marcelino Larrechea, Centro Penitenciario. El suceso fue cubierto por un manto de silencio en mi familia. Durante mucho tiempo no hablamos de aquello, pero a mí me marcó consciente e inconscientemente. En los mismos años en los que mi tío Marcelino iba perdiendo la luz, yo me desvinculaba del deporte rural. Quizás por eso, y desde hace años, trabajo en el ámbito de la salud mental en Madrid. Aita, ¿qué recuerdos tienes tú del tío Marcelino cuando era joven en el caserío? No era tan, tan libre o tan suelto como nosotros. Siempre tenía eso, cualquier persona que venía también de afuera o del caserío vecino, pues se intentaba siempre esconder y tenía algo con él que nunca sacó a la luz. Sí. Y después nada, vosotros digamos que perdisteis el contacto durante años. Bueno, estuvo al principio pues algo trabajando y por ahí con nosotros también, pero no se encontraba cómodo, no tenía siempre algo con él, no sé qué rencilla tendría él mismo que nunca sacó encima de la tabla, encima de la mesa. Entonces después cogió su camino y anduvo solo por ahí. ¿Y tú dónde estabas? ¿Qué recuerdas de eso? Estaba en Xuberoa, en la parte barral de Francia. Iba a algún monte a visitar un monte por allá. Era un mediodía cuando me llamó, la 1 o por ahí. Y bueno, era un impacto un poco duro, un poco no muy duro. Mucho, ¿verdad? Y entonces de allá yo creo que vine a casa directamente. Claro. Sí. Claro. Dejé de aquella visita, habría llamado con quien tenía que estar, lo habría dejado para otro rato y volvimos. Es verdad que eso, yo recuerdo que de niño no compartíamos espacios con el tío Marcelino, no le dejábamos la silla para que viniera en Navidades, no se le esperaba en eventos, en celebraciones. Recuerdo alguna boda, le recuerdo esquivo, así, y sí que es verdad
que te recuerda a ti comentando pues que la habéis visto en el mercado o a la ma y que era huidizo, que le veíais un poco extraño, ¿no? Si le encontrabas cara a cara, no pasa, como tú y yo ahora igual. Pero él, si te veía, lo que sé, si podía, pues cogía otro camino. Si lo encontrabas, hablaba normal, sí, como tú y yo ahora. Sí. Pasa que ahí tenía escondido que nunca sacó a relucir, a decir su que tenías, qué problema tenía. Eso es. Eso es. Y además, lo paradójico es que él estaba en la entidad en la que yo trabajo yo ahora, en Madrid. Ya. Es decir, ese círculo también, no sé, que la vida me ha llevado, quizá me ha arrastrado algo de ese suceso y de él, sin saberlo en todo este tiempo, o las coincidencias de la vida. Estuve buscándome a mí mismo, encontrando la felicidad, pero no fue hasta el 22 de marzo del 2006 cuando el día de mi cumpleaños decidí enviar un mensaje que cambió mi vida. Hola, me encanta Rufus. Me gustaría ser tu amigo. Al otro lado del ordenador estaba Zuri Negrín, en su piso del barrio de la Salud, en Santa Cruz de Tenerife. Entonces, a principios de 2006, me llamaron que yo no me acordaba, que me habían ofrecido hacer las prácticas de magisterio, que es lo que yo estudiaba en ese momento, en Londres, un mes. Y entonces, en ese momento, como que me cambió el chip y dije, pues, esto es maravilloso, me voy a Londres y voy allí a hacer las prácticas desde Tenerife. Claro, yo que siempre había querido irme de la isla, eso era como un oxígeno. En ese tiempo descubrí a Rufus Wainwright, que es cantautor norteamericano, que me encanta. En ese viaje me compré toda su discografía, porque en esa época pues yo todavía usaba Discman, y me compré todos los discos de Rufus, estaba obsesionado con Rufus. Y entonces volví del viaje, obsesionado con Rufus, con la mente cambiada, que antes del viaje yo estaba obsesionado por encontrar a alguien que reemplazara el hueco que había dejado ese primer amor en mí, y entonces había abierto como los típicos perfiles de buscar pareja, un montón, en todas partes. Y al volver dije, ¿qué estás haciendo? O sea, no. Entonces borré todos los perfiles y dije, bueno, dejo uno por si acaso, que nunca sabes lo que puede pasar. Pero lo voy a cambiar entero porque yo ya soy otra persona, porque claro, este viaje de Londres me ha convertido en una nueva persona. Nuestra historia es una historia de señales, de creer en el amor y de perder el miedo a ser queridos. Está feo que yo lo diga, pero Zuri y yo estábamos destinados a estar juntos. Dejamos atrás una vida anterior de búsqueda para empezar a construir desde cero los cimientos de una relación y de una nueva vida en Madrid. Todo se alineó cuando al fin llevé a Zuri al Baztán. Era la hora de unir mi nueva vida con mis raíces y cerrar el ciclo. Y de ir conociendo, sobre todo en mi caso, de ir descubriendo poco a poco un universo que para mí era completamente ajeno, un mundo muy, muy, muy diferente, ¿no? Empezando por el idioma. Pues claro, se escuchaba hablar en euskera y para mí era como, uy, ¿esto qué es? ¿Qué dicen? No entiendo nada. Ahora ya pues a lo mejor entiendo alguna palabra, ¿no? Pero en ese momento para mí me sonaba, yo a veces te decía, a veces me suena japonés. Yo no sé, yo no sé, pero yo. Si es que yo casi no sabía ni nada de Navarra, ni de Pamplona, ni de todo esto. Él me decía, soy de Navarra, y yo pensaba, Navarra, Pamplona, Sanfermines, y poco más. Sí. Entonces descubrir todo este universo que hay en el norte de Navarra, que es como otro mundo, ¿no? Dentro de la propia comunidad. Entonces era súper interesante. Y ya luego empezar a descubrir el mundo del deporte rural vasco era impresionante. Porque es que no tiene nada que ver con nada, ¿no? Yo estaba acostumbrado a deporte rural, pero canario, porque sí que muchos años, yo soy de Tenerife y claro, mi padre estaba metidísimo en el mundo de la lucha canaria. Él era secretario de un equipo de lucha canaria. Entonces yo estaba metidísimo en el mundo ese, o sea, de ir a competiciones, a finales, a no sé qué. Entonces tenía cierto punto común el tema de la competición, de
de la pasión con la que lo vivían, ¿no? Pero claro, para mí era completamente novedoso. Es que yo no tenía ni idea de que aquí se vivía así, ni que se hablaba euskera, ni que se hacían este tipo de deportes, ni nada. Entonces yo venía con miedo, porque claro, así él me hablaba antes de venir por primera vez. Mi padre corta troncos y levanta piedras y es este hombre de estas fotos. Y yo decía, qué miedo me da, porque digo, voy a llegar allí y me voy a encontrar con un mundo súper rudo, súper fuerte. Y luego llegué a casa y lo primero que me dijo fue, bienvenido a Euskal Herria. Y dije, bueno, ya está, no pasa nada. Hay que tener en cuenta que tú, en aquel entonces, eras la pareja del hijo del cortador de troncos, del profesor rural, que venía por primera vez a su domicilio. He intentado recoger, a través de la palabra y de las emociones, la herencia que no he podido transmitir a través del hacha y del deporte rural. Durante años he ido recogiendo en mis poemas todas esas vivencias aferradas a la familia, al pueblo, a la naturaleza y a esa simbología. Además, es la manera de estar literalmente con ellos, que me acompañan en el escenario. Mi padre levanta piedras o da hachazos a un tronco. Mi madre manipula las nueces en una cesta y Zuri acompaña nuestra historia y los poemas con sus paisajes musicales. Juntos hemos recorrido institutos, centros culturales, festivales, auditorios. Es todo un regalo para mí, representar nuestra historia del reencuentro y de la sanación. De los pueblos de la comarca, el público en fila, apoyado en la pared del frontón. Verano de 1980, Dona María. En junio de 2014 yo ya publiqué algún libro de poemas en euskera y era mi primer libro de narrativa fragmentaria. Murió mi abuela y bueno, antes de morirse mi abuela yo iba recogiendo un poco ese legado, esa tradición en el pueblo, del caserío y demás, un poco buscando mis raíces, ¿no? Y entonces, bueno, un poco que era normal también, ¿eh? Yo hacía mis eventos, mi madre venía a mis eventos o presentaciones y mi padre pues seguía con el trabajo del monte y demás. Y en aquel entonces yo expresé en mi entorno que mi padre no acudía a mis eventos. Entonces el librero de la librería Garoa, Imanol Aguirre, me dijo, nada, ponemos un tronco y un hacha y seguro que Pachi se viene. Al final, esa naturalidad, esa idea de ese librero hizo que surgiera todo lo demás. Es decir, primero facilitó que Pachi ese día viniera a Zarautz con un hacha, con una piedra y con sus hachas, y pudiéramos hacer algo juntos. Algo en el que estábamos muy lejos del uno del otro. Es decir, no confluían las palabras y los golpes. Yo iba a competir y no vi que iba a competir. Claro, para él, compaginar. Claro, era la primera vez que mi padre iba a un evento. Claro, además es mucho y era mucho pedir que tú, y era muy generoso ya de tu parte que vinieras. Nos esforzamos y nos dejamos poder llevar a otro lugar. Es decir, que hay una búsqueda ahí de todos. Además, yo creo que mis padres son muy generosos en ese sentido, porque vienen de sus labores, sus compromisos en el pueblo y en esa vida rural a poder participar en eventos sin dudar. Y ahora me ha traído a conocer estos frontones que él maneja bien. Y yo, en ese asunto, pues más que él, a mí, en ese sentido de seguir en esos trabajos, yo he tenido más habilidad de seguirla a él para llegar a estos frontones. Que en ese sentido el esfuerzo ha sido mayor por tu parte y quizá en todos los sentidos también para aceptación del hijo. Mayor no. Bueno, que mayor no. Es verdad lo que tú has dicho. Tú te has acercado a mi universo y lo vives en plenitud por los eventos. Sí, además, no, pero es además tocando un poco, siguiendo mi terreno un poco y en ayuda tuyo o en conjunto. Acompañamiento. Entonces no me veo difícil para hacer esto, me veo fácil y al mismo tiempo conozco otras tierras, otros frontones, otras personas. En la próxima ocasión que vuelva al pueblo, intentaré cortar un tronco. Él siempre me ha sujetado para que no me cayera antes de dar ese último golpe. Porque yo siempre he temido la caída.
Oye, he venido. Hey, no se te quilla, no se ven aquí. Nudos y astillas es un episodio escrito y narrado por Asier Larrechea para In Situ, un podcast narrativo creado y dirigido por Arturo Lezcano. El diseño sonoro, la producción y la edición corren a cargo de Jimena Marcos. La música original y la sonorización son de Mariuca García Lomas e Ignacio Simón. El diseño gráfico lo firma la agencia Player. Nuestra productora ejecutiva es María Jesús Espinosa de los Monteros. Queremos agradecer al Festival Vociferio de Valencia y al Departamento de Documentación de la cadena SER. El tema musical 3 es de Zuri Negrín. Contamos historias a 1 metro de distancia y nos puedes escuchar en todas las plataformas y agregadores y, por supuesto, en podiumpodcast.com.